Bueno, buenas tardes a todos. Gracias por venir. Estamos ya aquí, ya principio de año ya, pero a mitad del año formativo. Y hoy, pues, tenemos un tema muy interesante, que es el derecho a la defensa en las diligencias secretas. Y yo todavía me acuerdo cuando empecé hace 20 años, creo que me dijeron que el cliente o el imputado en aquel momento que se acogía de su derecho no declara. Siempre me decía lo mismo. Cuando empecé de novato, empecé con eso. Y bueno, como he comentado una compañera, en 20 años no he tenido ocasión de estar en un procedimiento donde se han declarado secretas las diligencias. Pero bueno, sin más, dejo aquí a mi compañero Francisco Camacho para que presente al ponente y quiero agradecer a David de la Rosa siempre su disponibilidad a venir a la delegación y a estar pendiente de nosotros que cualquier inquietud de la delegación o problema que podamos solucionar siempre está abierto a dialogar y a estar con nosotros. Muchas gracias. Buenas tardes a todos. Como así ha dicho compañero Javier, tenemos la suerte o la fortuna de contar con don David de la Rosa Barrera hoy con nosotros para profundizar en estas charlas. Debo indicar que don David aprobó la posición en el año 2002, entre otros destinos estuvo en Almería, Murcia, Castellón, Gerona y finalmente ya del año 2011 aquí en Fuengirola. Y sin más dilaciones damos comienzo a esta charla agradeciendo su presencia. Buenas tardes a todos los presentes, también a las personas que están en la clase online. Gracias, Javier, y gracias, Francisco, por la presentación. Y asimismo, gracias también a la delegación del Colegio de Abogados de Málaga, en Fuengirola, por esta invitación a las charlas sobre un tema que me parece importante. Las personas que están aquí, la mayor parte los conozco, son personas a las que veo día a día en mi función como juez de instrucción del Juzgado de Instrucción número 4 de Fuengirola. Al resto, pues, yo, como lleva desde el año 2002 ejerciendo la función jurisdiccional y en concreto desde que vine aquí a Juzgado de Instrucción número 4, allá por el año 2010, pues ejerzo funciones exclusivas en materia de instrucción. Agradecer a todos su presencia, tanto a los que están aquí como a las personas que están también por las redes sociales, por online, y espero que sea de provecho esta charla que les voy a hacer. Partiendo del hecho de que no voy a contar nada nuevo que ustedes no sepan, evidentemente son ustedes también juristas y profesionales del derecho, pero sí quiero hacer una referencia a recordar ese derecho de defensa y especial trascendencia de las sentencias, especialmente el Tribunal Constitucional, el Tribunal Supremo, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, que hace referencia a ese derecho de defensa. Cuando me plantearon, Javier, que si quería dar una charla en el proceso formativo del Colegio de Abogados de Málaga, la delegación de Fuengirola, se me ocurrió la importancia del secreto de las actuaciones y otras restricciones al derecho de defensa, que es el título de la ponencia o de la charla, coloquio, como quieren ustedes que lo quieran llamar. Hago referencia a esas restricciones y no a límites al derecho de defensa, pues como tendremos ocasión de analizar, no se trata de una limitación completa al derecho de defensa, sino más bien una restricción temporal. Y cuando hablo del secreto de las actuaciones, me refiero a un tema importante, en la medida que, siendo este juzgado de instrucción número 4 de Fuengirola, estando ubicado en la Costa del Sol, pues cada vez son mayores las investigaciones que se llevan a cabo por parte de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, en la que es necesario decretar el secreto del sumario porque la investigación no está acabada cuando se presenta al arrestado y cuando presentan detenidos a disposición judicial todavía está pendiente la investigación pendiente de terminar. Pues como anticipo le digo que vamos a examinar lo que son el secreto de las actuaciones y otras restricciones al derecho de defensa, pero vamos a darle primero la vuelta al calcetín. Vamos a ver primero qué es lo que se entiende por derecho de defensa. Como anticipo le digo, pues que vamos a estudiar ese derecho de defensa de una manera muy primera, porque ustedes ya lo saben, pero bueno, vamos a hacer referencia a esa definición, a cuáles son los tratados internacionales sobre el derecho de defensa que extiende la materia, cuál es la naturaleza, la consecuencia de la vulneración de ese derecho de defensa, el contenido, una especial referencia al anteproyecto de ley orgánica de desarrollo de derechos fundamentales vinculados al proceso penal, que se ha quedado estancada en el 2018, la importancia del proceso contradictorio dentro del proceso penal española, la Constitución española de 1978, vinculación del derecho de defensa a los principios básicos del proceso penal, donde aparecen regulados los derechos de defensa a la ley de enjuiciamiento criminal, para luego ya meternos brevemente en lo que serían los límites o restricciones del derecho de defensa, en concreto a la asistencia técnica, de la libre edición, la confidencialidad, escuchas a abogado cliente, intervención de la legislación penitenciaria,
retraso de imputación, admisión personal ante el letrado, rebeldía, derecho a la última palabra y la vulneración de la información de los derechos, motivos de detención y acceso a materiales verídicos. Voy a hacer especial referencia a todos estos aspectos, haciendo especial hincapié a los pronunciamientos de los tribunales, en concreto Tribunal Constitucional sobre esta materia, y voy a hacer referencia en concreto a dos sentencias que para mí me parecen importantes. Una de sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, 258-20, en la que luego le explicaré la importancia y en la que declara la nulidad por un retraso en la información, en la imputación a la persona del investigado, para luego ceñirnos al estudio de una sentencia en concreto sobre materia del secreto de las actuaciones y el derecho de información o acceso al procedimiento, que es la 30/2023 del 17 de abril, que es una de las últimas que he encontrado y que vamos a proceder a su estudio. Bueno, pues una vez hecho este anticipo de lo que va a ser la charla, que espero que sea de su interés, tenemos que concretar que respecto al derecho de defensa, la primera de las sentencias que tengo que destacar es la sentencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos de 2 de junio de 2005 contra el Estado de Bélgica, que declara el principio de contradicción como uno de los principios esenciales del proceso justo o debido, abandonándose el principio inquisitivo. El investigado deja de ser objeto del proceso penal para convertirse en un sujeto de una controversia entre iguales. El Estado debe de respetar una serie de derechos y libertades fundamentales y entre ellas principalmente el derecho de defensa. Como tendremos como ocasión de analizar a lo largo de la exposición, casi todas las garantías procesales que existen dentro del proceso penal están vinculadas en mayor o menor medida con ese derecho de defensa. ¿Cómo podemos considerar o definir el derecho de defensa? De una manera mucho más general, podemos considerar que ese derecho de defensa sería el derecho fundamental, en la medida que aparece recogido en la propia Constitución, que tiene todo investigado a tener acceso al procedimiento desde el mismo momento que se le imputa un hecho que es considerado como delito. Asimismo, tiene derecho a designar a un letrado que le asista en el procedimiento o interesar que se designe uno de oficio y hacer los actos de alegación de prueba, impugnación de las pruebas existentes en orden a hacer efectiva el derecho a la libertad, en la medida que cualquier persona que no ha sido condenada en sentencia firme tiene o goza del principio de presunción de inocencia. Este sería el contenido, digamos, en abstracto, en lo que consiste el derecho de defensa. De una forma más concreta, hablando del proceso penal, podemos decir que el derecho de defensa sería aquel derecho que corresponde a los titulares de los intereses legítimos en juego en el proceso a interferir y a participar en el procedimiento de forma efectiva, es decir, de poder influir en la decisión del tribunal en aquellas decisiones que le van a hacer especial relevancia a su situación personal y, por lo tanto, al ejercicio de todos aquellos derechos accesorios tendentes a hacer efectiva dicha interferencia. Esta concepción que tenemos más específica del derecho de defensa en el proceso penal es el que plasma los textos internacionales sobre la materia, que a modo de refresco hay que decir que son la Declaración de los Derechos Humanos de 1948, su artículo 10. Saben ustedes que después de la Segunda Guerra Mundial y después de todos los desvaríos que se habían cometido por las dictaduras de Italia y de Alemania, en todos los casos por la persecución de los judíos, pues se llegó en el ámbito de las Naciones Unidas a esa Declaración de Derechos Humanos de 1948, que hay que recordarles también que es de aplicación directa en territorio español por la remisión que hace nuestro texto constitucional no solamente a los derechos fundamentales recogidos en el mismo, sino también a los textos internacionales sobre la materia. Asimismo, cabe destacar el artículo 6 del Convenio Europeo de Derechos Humanos de 1950, que declara que toda persona tiene derecho a que su causa sea oída de forma equitativa, en un plazo de tiempo razonable, por tribunales independientes e imparciales establecidos por la ley, que van a resolver sobre las cuestiones de litigios del ámbito de derecho civil o, en su caso, sobre la naturaleza de la acusación formulada contra ellos. El párrafo tercero de este artículo 6 viene a regular lo que a mi juicio constituye el contenido mínimo del derecho de defensa. En primer lugar, a ser informado en el plazo más breve posible de la naturaleza y la causa de la acusación formulada contra el individuo, el investigado, a disponer del tiempo y facilidad necesarias para preparar la defensa, a defenderse por sí mismo, a ser asistido por un defensor de su elección o exigir gratuitamente un abogado de oficio, y hacer interrogatorios a los testigos en las mismas condiciones cuando son favorables a cuando son en contra de ellos. Y asimismo tiene derecho a ser asistido gratuitamente por un intérprete si no comprendiera la lengua
del tribunal que se está utilizando. De manera que el artículo 6 viene a establecer el derecho de defensa del Convenio Europeo de Derechos Humanos y el párrafo tercero el contenido mínimo que tiene que ser respetado en ese derecho de defensa. Asimismo, también se recoge ese derecho de defensa en el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos de 1966, en el ámbito de las Naciones Unidas, y en el ámbito de la Unión Europea, cabe destacar la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea del año 2000, en su artículo 47. ¿Qué podemos decir de la naturaleza del derecho a la defensa? En primer lugar, como hemos dicho, es un derecho fundamental. Aparece recogido tanto en la Constitución como los textos internacionales, que son equiparados también al valor de Constitución. En segundo lugar, constituyen un parámetro de comparación. Si queremos decir que el proceso se ajusta a un proceso debido o proceso equitativo, tiene que cumplirse ese derecho de defensa. Y asimismo, en tercer lugar, podemos decir que el derecho de defensa constituiría una barrera mínima y franqueable para que pueda hablarse de ese proceso equitativo. ¿Cuál es la consecuencia de la vulneración de los derechos de defensa? Pues en primer lugar ya saben ustedes que puede acudirse al amparo del Tribunal Constitucional, como tendremos también en ocasión de analizar en la exposición del tema. Y la consecuencia de esa vulneración de los derechos de defensa es la nulidad de todo medio de prueba que se haya obtenido con vulneración de esos derechos de defensa. No es necesario que sea el Tribunal Constitucional el que decrete la nulidad, puesto que en todo caso al juez instructor le corresponde velar por el cumplimiento de esos derechos de defensa en todo lo que es la actividad previa policial y asimismo, frente a la vulneración de esos derechos de defensa en el juzgado de instrucción, sería competente la Audiencia Provincial o, en su caso, el Tribunal Supremo en los supuestos de segunda instancia. Llegados a este punto, me gustaría destacar la sentencia 249 del año 2016, de 31 de marzo, del Tribunal Supremo relacionado con el derecho de defensa, en la que viene a matizar o a señalar que el principio de confrontación entre derecho de defensa y acusación constituye uno de los elementos esenciales para poder averiguar la verdad judicial. Saben ustedes que cuando se trata de instruir un procedimiento, de dar una sentencia en un procedimiento penal, lo que se trata es de reconstruir los hechos como han ocurrido, recurriendo o recopilando los indicios que sean relevantes para llegar a ese cabo, a esa verdad. De manera que en la decisión del tribunal del juez instructor tiene que tener en cuenta todas las alegaciones que se han realizado, no solamente las de la acusación, sino también las de la defensa. Es decir, como ya se ha abandonado el principio inquisitivo, no puede ser solamente tenida en cuenta a la hora de tomar una decisión lo que diga la policía o lo que diga el Ministerio Fiscal. El letrado tiene el derecho de defensa a poder hacer las alegaciones para poder convencerme en esa verdad o esa averiguación de la verdad judicial. Cuando mi hija era pequeña, me preguntaba qué es lo que yo me dedicaba. Me decía, pues mira, soy un juez instructor. ¿Y qué hacen los jueces de instructor? Digo, pues mira, lo que recopilamos son pruebas, ¿no? Somos una especie como de arqueólogos. Lo que buscamos es los indicios para llegar a cabo una conclusión lógica y razonable y que evidentemente esos indicios saben ustedes que no tienen todos la misma trascendencia. Yo le ponía el ejemplo a mi hija de vamos a hacer una reconstrucción de una cara a través de un puzzle. Si tenemos todas las figuras es muy fácil. Evidentemente se ve todas las figuras y vemos la cara de una persona, ¿no? Pero en algunas ocasiones no encontramos todas las piezas del puzzle. Vamos recogiendo unas pruebas y tenemos una oreja, tenemos una nariz, tenemos un cuello, tenemos el pelo y evidentemente algunas piezas separadas y aisladas no son suficientes para poder identificar a esa persona. A título de anécdota, quiero que hagan ustedes un juego que en la identificación, por ejemplo, fisionómica de una persona, más importante que la boca, por ejemplo, que la nariz, son las cejas. Intenten ustedes a una persona famosa quitarle las cejas y evidentemente no lo reconocen porque es muy identificativo. Bueno, una vez hecho esta pequeña anécdota, lo que le digo es que, en todo caso, en el tribunal, el juez instructor lo que busca son la existencia de esos indicios y que busca la averiguación y que tiene que respetar, en todo caso, la posibilidad de que todas las partes, acusación y defensa, interfieran, aleguen, hagan lo que considere pertinente en orden a participar en la decisión o la conclusión de esa averiguación de la verdad judicial. Respecto a ese contenido de derecho de defensa, ¿qué podemos predicar de ese contenido de defensa? Pues como hemos visto con las definiciones anteriores que aparecen recogidas y en los textos internacionales, el contenido de derecho de defensa en primer lugar comprende el contenido del acceso al procedimiento tan pronto como se produzca la imputación.
Esto tiene una trascendencia porque luego veremos en la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña que va a declarar la nulidad de una sentencia porque se retrasó indebidamente la imputación del sujeto, es decir, que no se le tomó declaración policial cuando debía haberse realizado y por lo tanto declara la nulidad de todo el procedimiento, pero luego tendremos ocasión de analizarlo más detalladamente. En segundo lugar, ese derecho de defensa no solamente comprende el derecho de acceso del investigado al procedimiento, sino derecho a exigir que se le represente un letrado, lo que se denomina como la asistencia técnica. Puede pedir o designar libremente a un designado o a un letrado que ha sido designado voluntariamente, o bien puede solicitar el beneficio de la justicia gratuita mediante la designación del turno de oficio, lo cual no va a desplazar, como tendremos ocasión de analizar posteriormente también, ni el derecho a la autodefensa del propio investigado ni el derecho a la última bala. Y en tercer lugar, lo que tiene derecho o comprende el derecho de defensa es el derecho a oponerse a la imputación mediante la alegación de pruebas de descargo o hacer valer ante el tribunal que concurren circunstancias modificativas de responsabilidad criminal, a saber, atenuantes, eximentes, simplemente que no ha participado su representado en el delito que se está, o la participación en los hechos en el delito que se está investigando. Como decimos, la regulación del derecho de defensa aparece muy portada en la Ley de Enjuiciamiento Criminal, básicamente 118 y 520, y a mi juicio sería necesario que se regulare mucho más el derecho de defensa de forma más detallada la Ley de Enjuiciamiento Criminal en cada una de las partes o fases del proceso. Eso es lo que pretende hacer el anteproyecto de ley orgánica de desarrollo de los derechos fundamentales vinculados al proceso penal, que si yo no me confundo, se ha quedado estancado en el año 2018 y que responde o que bajo la rúbrica de los tres títulos, en primer lugar de ellos, los derechos y libertades relacionadas con el proceso penal, pues hace una referencia concreta a los derechos de la persona detenida, a las medidas restrictivas de libertad, interceptación de comunicaciones, entradas y registros domiciliarios. Bajo la rúbrica de derechos fundamentales procesales, regula el principio de presunción de inocencia, el secreto profesional, derecho de defensa, principio non bis in idem y el principio de la doble instancia en el proceso penal. Y en el tercero de los títulos, reglas procesales con efectos sobre la pena, regula el Instituto de la Conformidad y de la Mediación. De manera que este proyecto de ley orgánica sí regula de una manera más detallada en las distintas fases del proceso penal cómo se ejercita ese derecho de defensa y los requisitos que deben de realizarse para que tengan o se cumplan con los requisitos legales esas medidas de limitación de derechos fundamentales. Como hemos dicho, o como he manifestado, perdón, en la exposición, el derecho de defensa está íntimamente vinculado con el principio contradictorio. ¿Qué implica el principio contradictorio? Pues en primer lugar que el investigado tiene que tener conocimiento sobre todas las pruebas que existen en el tribunal y asimismo tiene derecho a influir en esa decisión del tribunal. Tiene que tener también derecho a tener un tiempo suficiente para familiarizarse con las pruebas presentadas y, en tercer lugar, el principio contradictorio lo que implica es que el investigado puede proponer y puede presentar pruebas. ¿Dónde se regula la Constitución española de 1978 el derecho de defensa? Ya lo saben ustedes, de una forma más genérica, de forma genérica en el artículo 24 de la Constitución, que de forma más específica, cuando se trata de una persona privada de libertad, aparece recogida en el artículo 17, párrafo tercero. Como hemos dicho, o como he manifestado, perdón, el derecho de defensa está íntimamente vinculado, relacionado con todas las garantías que se predican del proceso penal. Entre ellas, en primer lugar, con el proceso justo debido. Es decir, solamente puede hablarse de un proceso justo debido si el tribunal ha dado a la parte o ha dado la posibilidad a las partes, incluida la defensa, de poder alegar o interferir lo que estimen pertinente en orden a interferir o en orden a poder influenciar la decisión del tribunal. Y en segundo lugar, ese derecho de defensa estaría vinculado con los principios de publicidad, de oralidad, con el principio de mediación, acusatorio y presunción de inocencia, la medida que solamente si se respetan esos principios en el proceso penal puede decirse que la sentencia que pueda dictarse en el proceso penal derivada de jus puniendi es tolerable, según ha manifestado el Tribunal Constitucional en numerosas sentencias en las que se ha planteado esa vulneración del derecho de defensa. Llegados a este punto, ¿dónde se regula la ley de enjuiciamiento criminal? En lo que tenemos el día a día ese derecho de defensa. Bueno, pues aparece regulado, como saben ustedes, en el artículo 118 y el artículo 520, en la redacción actual dada por la reforma del 2015,
en una ley orgánica que venía impuesta por la transposición de la directiva del año 2012 de la Unión Europea en materia de derechos fundamentales en el proceso penal y que, a mi juicio, viene a establecer un nuevo catálogo de derechos accesorios a los que se venían regulado ese derecho de defensa. En primer lugar, porque el propio precepto de la Ley de Enjuiciamiento Criminal hace referencia a que debe de informarse no solamente de los derechos, sino también de los derechos que le asisten al detenido o al investigado, sino también de los hechos, y además establece de qué forma debe realizarse esa información. Y es de forma comprensible, adaptándola a la naturaleza, a la edad, perdón, a la madurez y a la capacidad mental de la persona investigada. En segundo lugar, incorporan el artículo 520 y 118 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal el derecho a la traducción e interpretación, que incluye, como saben ustedes, también esa intérprete a la asistencia que presta o la entrevista privada que se realiza con carácter confidencial entre el letrado y el cliente. Comprende también y regula el derecho de acceso a las investigaciones. En todo caso, hace la matización que tiene que tener un acceso con suficiente antelación a la declaración como investigado. Comprende también el derecho a actuar en el proceso penal, que es lo que hemos visto como principio de contradicción, y derecho a guardar silencio, no declarar contra uno mismo y no declararse culpable. Estos derechos y garantías inherentes al derecho de defensa que señalan que no se tratan de unos derechos absolutos, sino que permiten una cierta restricción, y el Tribunal Supremo y el Tribunal Constitucional han permitido esa restricción de los derechos de acceso al procedimiento en atención a o como justificación cuando esos derechos de acceso de información o derechos de defensa pueden colisionar con otros intereses jurídicos dignos de protección, como puede ser la vida o integridad de otras personas o el buen funcionamiento o éxito de la actividad judicial. En cuanto a ese derecho de defensa, hemos dicho que uno de los elementos que proclama tanto la Ley de Enjuiciamiento Criminal, refiriéndose también a lo que dice también la Constitución y los textos internacionales, comprendería el derecho a asistencia técnica, es decir, el investigado tiene derecho a designar a un letrado de su libre designación y, asimismo, tiene derecho a que exista una relación de confidencialidad entre el cliente y el abogado. Respecto al primero de los supuestos, cualquier persona investigada, como saben ustedes, pueden acudir bien al turno de oficio o pueden designar a un letrado su libre designación. Aquí operaría el primero de las restricciones o límites a ese derecho de defensa en la medida que en algunos supuestos se produce una restricción de esa libre designación de letrado, es decir, que cuando se utiliza con fines fraudulentos, puesto que es lo que se solicita es una suspensión porque no tengo un letrado, quiero cambiar de un letrado, o en su defecto lo que se pretende también es una dilación indebida del procedimiento, se restringe y en algunos supuestos se le prohíbe que se designe por ley a los efectos de evitar dilaciones innecesarias, pero en todo caso se respeta el contenido esencial del derecho a defensa porque se le permite que continúe con un abogado de oficio. El segundo de los elementos de ese derecho de asistencia técnica es el carácter de confidencialidad de las relaciones entre el cliente y el abogado. Implica que ni la policía ni las autoridades judiciales pueden tener conocimiento de esa estrategia de defensa que lleva el cliente con el abogado. La consecuencia lógica de este principio de confidencialidad es que en el supuesto de que en el seno de una investigación judicial, si hay una intervención de las comunicaciones, entre ellas se está pisando el teléfono, tendría que excluirse del procedimiento todo aquello referente a las conversaciones privadas que tiene el cliente con el abogado. Es decir, esto no va a formar parte, no se integra dentro del procedimiento. Entonces, esto, en el caso de que se trate de la intervención de la televisión o de las comunicaciones postales, se tendría que proceder a la restitución a su destinatario. ¿Cuáles son los límites de esa confidencialidad de las relaciones del cliente con el abogado? Porque evidentemente ya se lo imaginan ustedes, se ha señalado por el Tribunal Supremo, que sería cuando existen unos indicios racionales de que el abogado está participando en la actividad delictiva, de manera que ya no podría estar amparado en esa confidencialidad. Se imaginan ustedes que cuando se acuerda una intervención telefónica del investigado, porque hay suficientes indicios de que está participando en una actividad delictiva, si averiguáramos en esa intervención telefónica, en el seno de las comunicaciones privadas del abogado con el cliente, que el abogado estuviera formando parte de la actividad delictiva,
A mi juicio, habría que aplicar la teoría de lo que es el hallazgo casual. Es decir, en nuestros casos tenemos un auto interviniendo un teléfono investigado, pero si vemos que de las relaciones que mantiene las conversaciones el letrado también está participando en esa actividad delictiva, tendría que abrir una pieza separada, otro auto, justificando, diciendo que a partir de ahora voy a investigar también al letrado y voy a interferir también o intervenir en las comunicaciones que realice con su cliente en la medida que existen indicios de que forma parte de esa actividad delictiva. Esta posibilidad ya venía recogida por la sentencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, en concreto la de 1998 contra el Estado de Suiza y en la de 2002 contra el Estado de Austria, en el año 2002, si bien el Tribunal Europeo de Derechos Humanos decía que, teniendo en cuenta el especial derecho que estaba en juego, como era no solamente el derecho a las intervenciones telefónicas, sino el derecho de defensa, había que hacer una especial justificación y constatación de la participación del abogado en esa actividad delictiva. Esta postura o esta doctrina del Tribunal Europeo de Derechos Humanos es la que mantuvo también posteriormente el Tribunal Supremo, sentencia 79/2012, en la que establecía la necesidad de constatar que el abogado se había excedido de las funciones o representaciones profesionales y que había formado parte como elemento integrante de la actividad delictiva. La posibilidad, por lo tanto, de intervenir el teléfono a un letrado es posible, pero para ello el Tribunal Supremo requiere, en primer lugar, que haya esa previsión legal, segundo, que se justifique con indicios razonados, doblemente razonados, más que si se tratara de una intervención normal a un investigado, y en tercer lugar, que se realice por autorización judicial, como no podría ser de otra manera, porque no solamente se está limitando el derecho de defensa, sino también está interviniendo las comunicaciones del letrado. Otro de los supuestos en los que se puede hablar también de una restricción, o se hablaba de restricción a ese derecho a la confidencialidad entre abogado y cliente, era lo que disponía el artículo 51 de la Ley Orgánica General Penitenciaria, que regulaba la posibilidad que cuando estuviese privado en el centro penitenciario se podía intervenir dichas comunicaciones entre abogado y cliente. La sentencia 79/2012 del Tribunal Supremo vino a fijar que como requisitos era la autorización judicial y lo circunscribía exclusivamente a los supuestos de terrorismo. Es decir, desde el 79 hasta el 2012 se llevó a cabo esas intervenciones, pero el Tribunal Supremo, haciéndose eco de lo que había manifestado el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, manifestó que esto no era admisible y que en principio solamente podía realizarse a través de los supuestos de terrorismo. De manera que la conclusión que llegamos ahora es que, por lo dispuesto en el artículo 118 y 520 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, es posible que se pueda llevar a cabo esa intervención de las comunicaciones entre el letrado y el cliente, pero en todo caso justificadas por la existencia de indicios suficientes de la participación del letrado en esa actividad delictiva. Bueno, como hemos dicho, uno de los elementos o de derechos accesorios al derecho de defensa es tener derecho al acceso del procedimiento y a tener conocimiento de los hechos que se están imputando al investigado. El Tribunal Europeo de Derechos Humanos, en toda su doctrina, ha venido insistiendo en que el derecho de asistencia del letrado le viene a ser reconocido desde el primer inicio de las actuaciones policiales, de manera que la investigación o el interrogatorio que se realiza en sede policial tiene que realizarse con presencia del letrado y, asimismo, con el respeto e información de los derechos de no declararse culpable, de no confesarse culpable, no declarar contra sí mismo y derecho a guardar silencio. De manera que el Tribunal Europeo de Derechos Humanos declaró la nulidad de aquellas confesiones que había realizado el investigado en sede policial sin la asistencia del letrado y sin haberle informado de los derechos hechos con anterioridad. Como he dicho, es importante que desde el momento en que se impute un hecho objetivo a un individuo hay que tomarle declaración, hay que ponerle conocimiento de los hechos tanto en sede judicial como en sede policial. En este momento voy a hacer referencia a la sentencia 258/2020 del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, en la que va a ser ponente don Javier Hernández García, a la sazón actual magistrado del Tribunal Supremo, que fue anteriormente presidente de la Audiencia Provincial de Tarragona y que dictó esta sentencia como integrante de la Sala de lo Civil y de lo Penal del Tribunal Superior de Justicia.
Y también cito esta sentencia, no solamente por su excelente calidad jurídica, sino también por cuestiones puramente emocionales, porque este magistrado en su momento fue profesor mío de la Escuela Judicial de Barcelona y fue la persona que en todo caso fue la que manifestaba o inculcaba a los alumnos, jueces que ya habíamos aprobado, ese necesidad de que para la averiguación, que hacíamos referencia de la verdad judicial, había que respetarse de forma escrupulosa los derechos fundamentales, entre ellos el derecho de defensa del investigado. Como digo, esta sentencia tiene una trascendencia porque lo que va a revocar es el fallo dictado por la Audiencia Provincial de Barcelona, en una sentencia en la que condenaba a dos autores a dos individuos, perdón, como autores de un delito de atraco en Barcelona. Y lo retrasaba o lo anulaba la sentencia sobre la base de que cuando la policía reunió los elementos de prueba para considerar que eran los autores, no le había tomado declaración en sede policial y por lo tanto había retrasado hasta posteriormente en la fase judicial la imputación objetiva de los hechos y por lo tanto el procedimiento estaba incoado y consideró este Tribunal Superior de Justicia que se había vulnerado el derecho de defensa. A lo mejor con el caso práctico y con la exposición de los hechos me entienden ustedes mejor lo que yo les quiero decir. El caso es que por parte de un juzgado de instrucción de Barcelona se investiga dos delitos de atraco que se habían cometido en entidades bancarias en Barcelona. No habían sido realizadas en un plazo próximo, sino que estaban distanciados un tiempo, de manera que el primero de ellos se procedió a archivar el procedimiento porque no había autores conocidos. Y en el segundo, la policía intentó tirar de las pruebas que había y observó que uno de los autores aparecía identificado con las cámaras de seguridad de la entidad bancaria. El otro no aparecía regulado, no aparecía recogido en esas pruebas, pero tirando del hilo se dieron cuenta que el primero de los que se identificó luego estaba en un centro penitenciario y que identificaron al segundo a través de el hecho de que comparecieran en el centro penitenciario o estuvieran los dos en el mismo, constatando a la policía que en el momento de la comisión del segundo delito estaban en una situación de libertad condicional uno de ellos y en régimen un permiso penitenciario el segundo de los autores. De manera que así se procede a su identificación, se pasa a los testigos de ese segundo delito de atraco lo reconocen y se instruye por parte del juzgado de Barcelona. El problema es que el anterior delito se había quedado un poco stand-by porque no había autores conocidos. Lo que hacen es que cuando ya está casi terminando la instrucción del segundo de los delitos, la policía empieza a tirar y se da cuenta de que una vez identificado el segundo de los autores del segundo delito de atraco, se dan cuenta que en el coche que aparece en el primero de los atracos es el coche el de la mujer de uno de ellos del segundo atraco. Y empiezan a tirar de la manta, como se dice, y lo que hacen es que cogen las fotografías de las cámaras del segundo de los delitos y de la ficha de detención policial del segundo de los delitos y lo presentan o se lo ofrecen a los testigos del primero de los delitos. A partir de ahí, lo que hacen es, como la fase de instrucción ya estaba terminada, el segundo de los delitos, no se le toma declaración la policía en sede policial a los investigados por ese primer delito, se remiten las actuaciones al juzgado de instrucción, el juzgado de instrucción rechaza el reconocimiento en rueda y así pasa a la audiencia provincial. Y la audiencia provincial dicta una sentencia condenatoria también respecto al primero de los de atracos investigados que se le imputan, sobre la base de que los testigos se habían ratificado tanto en la fase de instrucción como en la fase del plenario. Llegados así, el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña dijo que en ese momento, toda vez que ya la policía tenía suficientes elementos para poder imputar el primero de los delitos, no tenía que haber remitido las actuaciones directamente al juzgado. Lo que tenía que haberle hecho es haberle tomado declaración, porque ahí es donde se hacía efectiva y comenzaba el derecho de defensa o asistencia letrada. Es decir, si se omite esa declaración, esa imputación de hechos en la fase policial, había lastrado el derecho de defensa en toda la fase de instrucción y, por lo tanto, anuló dicha sentencia. Por lo tanto, efectivamente, esos derechos de defensa se toman en serio y los tribunales pueden anular, y en este caso el Tribunal Superior de Justicia
anuló por esa vulneración, es decir, asistencia letrada desde el primer momento de la investigación policial. Si no se ha realizado, se vulnera ese derecho de defensa. Esta sentencia, que como digo, haría a ustedes, si tienen ustedes curiosidad de que la vieran, 258/2020, hace una amplia declaración de toda la jurisprudencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos y del Tribunal Constitucional para llegar a dicha conclusión. Bueno, como decimos, uno de los supuestos o de los derechos accesorios al derecho de defensa es que el investigado puede designar libremente a un abogado de su confianza para que se persone en el procedimiento. ¿Qué ocurre en los supuestos en los que el letrado es designado por el investigado, pero el investigado está en situación de rebeldía procesal? En estos casos, la jurisprudencia del Tribunal Constitucional y la jurisprudencia ordinaria mantenía la doctrina de que no se admitía dicha personación, entendiendo que si estaba en rebeldía y no se había personado, no se permitía que fuera un letrado y que le pudiera representar, porque no estaba a disposición del tribunal. Esta doctrina cambia desde la sentencia 24/2018 del Tribunal Constitucional, en la que regula que admite el recurso de amparo frente a la desestimación de esa designación de un letrado cuando se trataba de un ciudadano ruso que no había comparecido ante el tribunal porque se encontraba enfermo de una enfermedad que le impedía acudir al tribunal español, pero se había ofrecido a realizarla por videoconferencia, había designado un letrado en ese tribunal y además había dado un domicilio en el cual en territorio español se iban a realizar dichas notificaciones entre el juzgado y el investigado. De manera que aquí, al no admitirse, el Tribunal Constitucional reconoció el amparo y dijo que tenía que reconocerse esa posibilidad y permitir la personación del letrado, aunque no estuviera a disposición judicial físicamente el investigado. Pues bien, esta sentencia del Tribunal Constitucional 24/2018, posteriormente la sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, del Tribunal de Justicia, perdón, de la Unión Europea, de 12 de marzo de 2020, llama a la revisión de toda la jurisprudencia anterior y como regla general lo que quiere es que se permita caso por caso y en caso concreto esa admisión y que solamente se puede restringir ese derecho a la asistencia letrada, como señala esta sentencia, en tres supuestos. En el supuesto en el que la lejanía geográfica de un sospechoso haga imposible el ejercicio del derecho de defensa una vez puesta en libertad, es decir, si me designan, uno está en China y evidentemente no puede luego haber una comunicación entre el letrado y el cliente, pues no tiene ningún sentido que se admita esa personación si luego posteriormente no va a poder seguir el procedimiento porque el letrado me va a decir es que yo no sé, este señor está en China y yo no tengo ninguna comunicación con él. El segundo de los supuestos, que reconocido por el Tribunal de Justicia de la Unión Europea, es cuando sea necesario una urgente necesidad para proteger un bien jurídico protegido, como la vida de las personas, o cuando sea necesario una actuación inmediata con carácter urgente dentro del proceso penal para evitar esas dilaciones indebidas. El Tribunal Constitucional, en sentencia 91 del año 2000, relacionado con el derecho de defensa, ha mantenido que uno de los elementos esenciales del derecho de defensa es la asistencia personal del investigado al acto del juicio y, en concreto, hacer ejercicio de las alegaciones que estime pertinentes en su defensa. Y como una de las manifestaciones más claras y evidentes de ese derecho a la autodefensa estaría el derecho a la atribución del derecho a la última palabra. ¿Qué podemos decir de ese derecho a la última palabra? Pues que es un derecho potestativo. Saben ustedes que no se puede obligar al investigado a decir o a manifestar lo que estime pertinente ese derecho a la última palabra, y asimismo que es un derecho, el de la última palabra, que también puede ser objeto de una restricción, llevando al título de lo que es la exposición del tema. Cuando se trata de cuestiones de alteración del orden público, el tribunal puede privar del derecho a la última palabra. El ejemplo más claro y evidente lo tienen ustedes en los supuestos de la Audiencia Nacional, cuando las personas que estaban juzgadas por terrorismo utilizaban el derecho a la última palabra para hacer una soclama o soclama en defensa del grupo terrorista ETA, y en este caso pues el tribunal le restringía ese derecho a la última palabra. ¿Cuál es la jurisprudencia constitucional sobre la materia en cuestiones de derecho a la última palabra ligadas con el derecho de defensa? Pues hay que destacar la sentencia 35/2021, en la que viene a consagrar que el derecho a la última palabra se configuraría como un derecho ligado al principio de asistencia letrada y un principio con todas las garantías.
Cuando se utiliza el derecho de defensa, se está haciendo una narración de hechos por parte del investigado que guardan relación con el objeto del enjuiciamiento. Esos objetos de enjuiciamiento, si bien el Tribunal Supremo ha establecido un límite a ese ejercicio del derecho a la última defensa, puede hacer las alegaciones el investigado que estime pertinentes, pero lo que no puede hacer es pretender la modificación de la calificación jurídica de los hechos objeto de enjuiciamiento, porque el Tribunal Constitucional ha establecido que eso es solamente competencia del letrado, no del investigado. A su vez, ya saben ustedes que cuando se utiliza el derecho de defensa, lo que ha manifestado el derecho de defensa al investigado no puede ser objeto de un nuevo trámite. No se le da trámite otra vez a la acusación, a la defensa, sino que queda directamente visto para sentencia con lo que haya alegado. ¿Cuáles son las condiciones para el ejercicio de derecho de defensa? Pues en primer lugar hay que decir que no está supeditado a que lo pida el investigado. Es decir, ni tampoco es necesario que ese derecho, si se ha denegado, se impugne o se levante una protesta a los efectos de impugnar la sentencia. Es decir, que el tribunal de oficio tiene que velar por el cumplimiento del derecho y darle la posibilidad, si quiere renunciar, se renuncia. De manera que si luego se impugna la sentencia o se recurre en apelación, no es necesario haber levantado protesta para alegar que es que no se le ha dado derecho a la última. Uno de los requisitos que se seguía por la jurisprudencia del Tribunal Constitucional desde el año 2007 era que se acreditara la repercusión efectiva por la trascendencia del derecho a la última palabra en el sentido de la sentencia. Tenían que explicar para recurrir en amparo, mire, se me ha vulnerado el derecho de defensa, pero es que con lo que iba a decir mi investigado era tan sumamente trascendente que hubiera cambiado el sentido del fallo de la sentencia. Sin embargo, tras la sentencia de 2021 del Tribunal Constitucional, ya no es necesario acreditar, simplemente se ha vulnerado ese derecho de defensa, se constata que no se ha hecho valer o no se le ha dado la posibilidad de hacer ejercicio del derecho de defensa y a partir de ahí ya, si no se ha concedido, pues se procederá a la nulidad de dicha sentencia. ¿Cuál es la consecuencia entonces de la vulneración de ese derecho de defensa? Pues la vulneración implica que, según el Tribunal Constitucional, se retrotraen las actuaciones al momento anterior al dictado de la sentencia, hacer el ejercicio de derecho de defensa y en algunos supuestos incluso el Tribunal Constitucional ha manifestado que tendría que repetirse de nuevo el juicio por haberse vulnerado ese derecho de defensa. El derecho de defensa, como decimos, es uno de los elementos esenciales del derecho de defensa es el acceder a la información sobre los elementos del procedimiento. El artículo 118, párrafo primero de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, hemos dicho, actualmente se encuentra en la redacción dada por la Ley Orgánica de 2015 y a su vez fue la transposición de la Directiva 13/2012 de 22 de mayo de la Unión Europea, regula los derechos de información a los procesos penales. De manera que el artículo 118, como saben ustedes, en primer lugar hace referencia a que el derecho de información comprende el derecho de acceso a las actuaciones y, en todo caso, antes de la declaración del investigado. En segundo lugar, ese derecho de información comprende también el derecho a participar activamente en el procedimiento, a designar libremente abogado, he dicho con anterioridad, solicitar asistencia jurídica gratuita, la traducción e interpretación gratuita, guardar silencio, declarar contra uno mismo y no confesarse culpable. Estos derechos que aparecen recogidos cuanto al concreto y matiz específico de la información se amplían con lo que dispone la Directiva 2013 de 48/2013, perdón, que amplían o favorecen los derechos de información que regula la Ley de Enjuiciamiento Criminal y que esa directiva hace referencia en concreta a que el derecho de defensa y de información comprende a un derecho también a una entrevista privada entre el cliente y el cliente y el abogado, un contacto defensivo sin demora. En segundo lugar, destaca el derecho a la confidencialidad, es decir, que esas relaciones que tiene el cliente con el abogado siempre tienen que ser unas relaciones secretas y, por lo tanto, debe guardarse dicha confidencialidad. La directiva hace referencia a un elemento que me gustaría destacar, porque es que es el que luego va a utilizar en sus razonamientos el Tribunal Constitucional a la hora de designar cuál es el contenido mínimo que tiene que tener de información aquella persona privada de libertad cuando se ha declarado secreto de las actuaciones. Como ya saben ustedes, es el derecho a acceder, la famosa frase, a los elementos de las actuaciones que resulten esenciales para impugnar la legalidad de la detención o privación de libertad. Luego, sobre ese aspecto en concreto, lo vamos a analizar
en concreto con los pronunciamientos del Tribunal Constitucional en esta sentencia que les he referido con anterioridad. Ese derecho de información también comprende el derecho a comunicar a un familiar o una persona de la privación de libertad, los derechos individuales de derecho a comunicarse con un tercero, si bien en presencia de la persona designada por juez, por fiscal o por la policía, derecho a recibir también visitas por parte de las autoridades consulares, la asistencia gratuita de intérprete, la designación de un médico forense y otro de los elementos también que tienen gran importancia, sobre todo en las detenciones policiales, es que el detenido tiene derecho a saber cuál es el tiempo más común que va a pasar a disposición judicial y del procedimiento de habeas corpus. El derecho de información, como hemos visto tanto en los preceptos legales como en la jurisprudencia del Tribunal Constitucional, requiere que cuando se informa de los derechos se tiene que informar sobre un triple elemento. Información sobre los hechos que se están imputando, información sobre las razones motivadoras de la privación de libertad, de la detención, y también de la información sobre el acceso o los materiales del expediente. ¿Qué pasa si se vulneran esos derechos de información en ese triple contenido que les he dicho con anterioridad? Pues que en este caso actúa el Tribunal Constitucional mediante el mecanismo de recurso de amparo. Entre ellos, me gustaría destacar las sentencias del Tribunal Constitucional de 30 de enero, 13 de 2017, en la que se planteó por un compañero letrado un habeas corpus ante el juzgado de instrucción porque no se había proporcionado el atestado sin que se hubiera declarado secreto las actuaciones antes de comenzar la declaración policial. De manera que se planteó por parte del letrado un habeas corpus, el juzgado de instrucción lo desestimó y el Tribunal Constitucional gesta y le estima ese recurso de amparo, anulando el auto de desestimación, diciendo que tenía derecho el letrado a examinar o a tener a disposición el expediente, en este caso el atestado, y que si no se vulneraba su derecho de defensa porque no podía decidir cuál era la estrategia. Si no sé qué pruebas tengo contra mi cliente, ¿cómo voy a ejercitar yo entonces el derecho de defensa? Otra sentencia que me gustaría destacar también de un recurso de amparo planteado por un letrado, sería la 21/2018 de 20 de marzo, en la que los mismos supuestos se plantean que no había recibido suficiente información ni la decisión que había recibido era insuficiente por parte de la policía. En este caso, el Tribunal Constitucional estimó este recurso de amparo y, por lo tanto, estimó también o rechazó esa inadmisión del procedimiento de habeas corpus. En el primero de los supuestos, cuando lo estimó, el problema que normalmente suele ocurrir con el Tribunal Constitucional es que cuando resuelve tiene un valor meramente declarativo, porque ya ha sido puesto en libertad. Entonces no entra a decidir, decide que se ha vulnerado el derecho de defensa, pero no el derecho a la libertad porque ya pasó a disposición y inmediatamente fue puesto en libertad. ¿Perdón? ¿Cuál es el beneficio de presentar? Bueno, el beneficio es que es el Tribunal Constitucional el que tiene que manifestar cómo se debe interpretar y cómo se debe actuar. Es decir, si se actúa de esta manera, el Tribunal Constitucional dice esto es contrario al derecho de defensa. De manera que no tiene una trascendencia porque reconoce la vulneración del derecho fundamental, pero si esta persona estuviera privada de libertad todavía, le dejaría libertad y entendería que se ha vulnerado el derecho a libertad. Pero como ya está puesto en libertad, ya no se vulnera ese derecho a libertad. Lo que sí estima es que se ha vulnerado el derecho de defensa, en la medida que no se le ha permitido al abogado tener acceso y, por lo tanto, decidir sobre la estrategia que va a decidir de defensa con su cliente. Y nosotros la información que tenemos por parte de los grupos de Estado es la información sucinta, porque está ahí en la estrategia procesal que puede tener un abogado, es más que importa. Nosotros no entendemos por qué podemos ver nosotros cuando pasa a disposición judicial y el día antes cuando estén enviados el atestado policial no pueden verlo los abogados. Correcto. Un día de margen seguramente para el día siguiente. No es el sede judicial a ver qué actuación. El Tribunal Constitucional ha manifestado que el acceso al expediente desde el momento que esté hecho el atestado policial tiene que ser proporcionado si no se ha declarado secreto las actuaciones. ¿Y por qué lo deniegan a los vecinos? Pues lo deniegan, suena por razones de operatividad. Es un motivo de habeas corpus. Si está usted viendo lo que dice aquí el Tribunal Constitucional, es motivo para la interposición de habeas corpus. Y que frente al juzgado de instrucción que desestimó ese habeas corpus, el Tribunal Constitucional le dice no. Tiene que admitir ese habeas corpus
tiene que obligar a la policía y decirle, tiene usted que darle el atestado, tiene usted que informarle correctamente de los hechos que se están imputando. Porque si no, el letrado no puede ejercitar el derecho de defensa, decidir su estrategia defensiva, si no sabe lo que le van a preguntar la policía. Entiendo que sí. Otra cuestión distinta es que la práctica, al final, lo que se diga, no declaras en fase policial y luego ya declararás en el juzgado cuando tengamos acceso. Pero eso es lo que ha determinado el Tribunal Constitucional, que constituye una vulneración del derecho de defensa, porque los derechos de defensa se predican no en el juzgado, se predican desde el primer momento de la detención policial. De manera que si incluso se retrasa la imputación y no se le llega a tomar declaración en sede policial, cuando sí se puede haber hecho porque ya hay una determinación y pruebas incriminatorias y se remiten al juzgado, hemos dicho que el Tribunal Europeo de Derechos Humanos declara que es contrario y la sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, de la Comunidad de Cataluña, declara precisamente esa nulidad, dándole una importancia y relevancia a la asistencia letrada desde el primer momento, no solamente en la fase judicial. También genera mucha indefensión el hecho de que una persona se quede detenida más de un día sin saber los motivos, porque a lo mejor es decisión de la policía, de la Guardia Civil, de más de un día, porque a lo mejor la investigación que está hecha y por circunstancia de ello, pues no pasa mucho. Para eso existen los mecanismos del habeas corpus, se pueden plantear los habeas corpus y se puede decidir. Si yo no se lleva las corpus de los cuatro, se afectaría por no darle información. Vamos a ver. Yo le digo, vamos a ver, con anterioridad yo no le puedo decir lo que le voy a decir o no. Yo lo que le digo es que cabe la posibilidad, le está diciendo el Tribunal Constitucional que se cabe posibilidad y que evidentemente tiene que realizarse, ¿vale? Por lo menos, como decimos, a los elementos esenciales del atestado, porque a veces no está terminado todo el atestado. Es decir, a veces puede ser que se le tome declaración al investigado y que luego pues, tomen declaración otro testigo, otra cosa, una historia, se ha detenido. Entonces, ahí no se ha tenido acceso. Aunque según esta jurisprudencia tenía que hacer un esfuerzo especial la policía y poner a disposición toda la información y toda la prueba incriminatoria al letrado. Bueno, si quieren ustedes, de todas maneras, no tengo ningún impedimento en que me interrumpan, pero lo dejamos para el final o cuando quieran y así seguimos con esto y vamos a darnos, porque si no, no me va a dar tiempo a explicarles las cosas que quieren. Bueno, respecto a lo que le estaba diciendo, el Tribunal Constitucional reconoce que se puede plantear el cuerpo vulneración de derecho de defensa porque no se ha informado de esos derechos suficientemente o no es indebida esa información, y viene a señalar una cosa que es muy importante. ¿Qué requisitos tiene que tener esa información que da la policía para que pueda entenderse por el Tribunal Constitucional que es una información correcta con arreglo a lo dispuesto en las leyes y al derecho de defensa? En primer lugar, la información tiene que ser por escrito. En segundo lugar, tiene que ser de forma inmediata y, en todo caso, antes de la declaración como investigado en sede policial. Y, en tercer lugar, respecto al contenido, ¿qué es lo que se tiene que informar? ¿De qué cosas se deben informar? Pues de los hechos que se le imputan. En segundo lugar, cuáles son las razones por las cuales se ha motivado la detención. Y, en tercer lugar, cuáles son los materiales o elementos de ese atestado en las que se fundamenta esa detención, esa incriminación. Y una de las cosas que también es muy importante, tiene que informarle de los derechos que constituyen su estatuto personal como detenido. Es decir, tiene que informarle del derecho a que no tiene que confesarse culpable, a que no está obligado a declarar y derecho a guardar silencio. ¿Por qué el Tribunal Constitucional considera que es esencial o elemental el derecho de acceso y de información en la fase policial? Para el letrado se considera que son esenciales porque si yo tengo acceso al expediente, es decir, si tengo acceso al atestado, puedo verificar si la información que a mí me han dado se corresponde realmente con lo que consta el atestado. Es decir, yo no puedo decir, mira, esto es esto, pero luego en el atestado viene otra cosa distinta. Pues el letrado, yo tengo derecho a que me informen, pero tengo derecho también a que me entreguen también el atestado para que yo lo compare. Es decir, que yo entregue el atestado no excluye a que la policía tiene que manifestar o tiene que informar de los aspectos que he dicho con anterioridad. Entonces, solamente con ese atestado puede contrastar si se ha vulnerado ese derecho de información y, en segundo lugar, cuando yo veo el atestado, el letrado puede designar, puede decidir cuál es la estrategia a la hora de llevar a cabo la defensa del detenido. Sí, yo creo que sí, 15 minutillos más tenemos ya. Bueno, lo primero que garantizarse, por lo tanto, desde
del momento que se incoa un procedimiento es el acceso y conocimiento de las actuaciones. En este caso, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, como ya anticipado con anterioridad, permitía que se restringiera temporalmente esos supuestos de derecho de información y acceso al procedimiento en los supuestos en los que se había decretado el secreto de las actuaciones y con la finalidad precisamente de evitar que se pudiera frustrar la buena investigación judicial. El Tribunal Supremo, en sentencia 875 de 2017, de 29 de noviembre, viene a proclamar que el secreto de las actuaciones, su finalidad es precisamente esa, evitar que se pueda frustrar por parte del investigado la práctica de una prueba o el éxito de la actividad judicial, pero establecía como límite que en todo caso, antes de la celebración del juicio oral, tiene que ponerse a disposición todo el material probatorio del letrado para que elija cuál es su estrategia defensiva, y la propia Ley de Enjuiciamiento Criminal establece en el artículo 302 que antes de que termine la instrucción, en un plazo de 10 días, tiene que levantarse el secreto de las actuaciones. El artículo 506, párrafo segundo de la Ley de Enjuiciamiento Criminal hace referencia a un supuesto de adopción de la prisión de un individuo cuando se está en secreto de las actuaciones y refiere, como saben ustedes, que en ese auto en el que se decreta el secreto del sumario y se acuerda la prisión, se puede omitir de la notificación o la copia que se entrega al letrado del investigado los hechos relevantes que fundamenten el secreto de las actuaciones. Es decir, solamente se entrega un testimonio en la cual exige simplemente en la Ley de Enjuiciamiento Criminal, el artículo 506, párrafo segundo, una sucinta descripción de los hechos imputados, la concurrencia de alguna de las circunstancias o de las finalidades del artículo 503, por qué se acuerda la prisión, y hace la previsión de que cuando se levanta el secreto de las actuaciones tiene que notificarse el auto por escrito. Este precepto tiene una gran importancia porque luego veremos con ocasión de la sentencia del Tribunal Constitucional que va a anular un auto de juzgado de instrucción de COIN, precisamente la compañera se había citado en este precepto para no notificarle la relación de los hechos ni de las pruebas que existían contra un individuo para decretar su prisión, que fue uno de los elementos fundamentales para decretar luego posteriormente por el Tribunal Constitucional la nulidad de ese auto. La jurisprudencia del Tribunal Constitucional sobre esta materia, en materia de secreto de las actuaciones, ya la he anticipado con anterioridad. Dice que en todo caso esa sentencia, pues si quieren verlas, estarían esa jurisprudencia constitucional en las sentencias del 2019, las 3, 83, 94 y 25, que el derecho de información en los casos en los que está privado de libertad y que se va a acordar por lo tanto la prisión y se va a hacer una comparecencia con carácter previo, tiene que comprender la de los elementos de las actuaciones esenciales para impugnar la legalidad de esa detención o privación de libertad. Y llegados a este punto, ahora sí, y metiéndonos en faenas respecto al secreto de las actuaciones, me gustaría comentar 3 sentencias, aunque por el tiempo que me han dado vamos a quedarnos solamente en una de ellas, en las que son las más recientes que he visto en los supuestos que qué es lo que se le debe de informar al investigado cuando se acuerda la prisión provisional del mismo en la comparecencia previa y se ha decretado el secreto de las actuaciones. Las 3 sentencias más recientes que he encontrado son la 4/2023, 68/2023 del Tribunal Constitucional. Como simplemente anécdota, decir que el ponente en ambos es el ministro de Justicia, Juan Carlos Campo Moreno, y en este caso consideraba que se había vulnerado ese derecho de defensa porque no se había otorgado la posibilidad de acceder con carácter previo a la celebración de esa comparecencia del artículo 505 de los elementos esenciales de la imputación para impugnar la privación de libertad. Digo que son 3 las que he encontrado y me voy a quedar precisamente con la 30/2023, que es la que vamos a detallar más, de forma más casuística, y ello porque principalmente afecta a resoluciones dictadas por la Audiencia Provincial de Málaga y en concreto por el Juzgado de Instrucción número 2 de COIN. Vamos a ver un relato fáctico para que ustedes lo comprendan y cuáles son posteriormente los pronunciamientos del Tribunal Constitucional. Los hechos son los siguientes. Hay un ciudadano serbio que en el año 2021 es detenido como parte integrante de una organización criminal. No se detienen a todas las personas que estaban parte de la organización criminal y se le imputa ese delito de pertenencia a la organización criminal y delito de tráfico de drogas. Cuando pasa a disposición del juzgado en el 2021, el juzgado de instrucción número 2 de COIN,
incua el procedimiento, decreta el secreto del sumario e inmediatamente celebra una comparecencia del artículo 505 y acuerda la prisión provisional comunicada y sin fianza de este ciudadano. En el auto, de conformidad con lo previsto y que hemos visto, o le he leído con anterioridad, del artículo 506, párrafo segundo, no hace una relación fáctica de los hechos que se le imputan, no hace tampoco una relación de las pruebas o de los indicios racionales de criminalidad. Bueno, sí lo hace en su propio auto, pero en el auto que le notifica al letrado del investigado los omite y dice, esto es por el secreto del sumario. De manera que él en su auto sí lo pone, el compañero o la compañera, pero luego en la notificación del auto no se la da. Entonces, finalizada la comparecencia, se adopta la prisión y se le notifica en el auto exclusivamente las finalidades por las cuales se acuerda la prisión, que son las de evitar la riesgo de fuga y lo de destrucción de pruebas. En este caso, el motivo de la apelación por parte del compañero letrado, que es, mire usted, cuando decidimos a la audiencia provincial, en este caso la sección primera de la audiencia provincial, primero, se me ha vulnerado el derecho de defensa porque no se me han dado traslado de los elementos de las actuaciones esenciales para impugnar la legalidad de la privación de libertad. Y luego otro motivo es que también se ha vulnerado el derecho de defensa porque en esa comparecencia estuvo un intérprete. Pero a la petición del Ministerio Fiscal, el intérprete no tradujo lo que había pedido al Ministerio Fiscal y, por lo tanto, no pudo hacer uso del derecho a la última palabra o alegaciones de la comparecencia para decir, oye, ¿qué le parece a usted lo que está pidiendo el Ministerio Fiscal? Que puede decir que nada, pero también puede hacer alegaciones. Eso es lo que estimaba que se había vulnerado el letrado compañero suyo. La audiencia provincial, la sección primera, cuando llega a este punto, pues en el auto en el que desestima ese recurso de apelación contra el auto de prisión, viene a reproducir íntegramente el auto que había dictado el juzgado de instrucción número 2 de COIN respecto a los hechos y a la incriminación, es decir, a los hechos fácticos y a las pruebas existentes, pero que eso no se había notificado el letrado, es decir, lo reproduce y dice, bueno, venimos a reproducir lo que dice el auto, pero ese no es lo que se había notificado al letrado del investigado. Manifiesta asimismo que existen indicios regionales de criminalidad y justifica la adopción de la medida de prisión por la reiteración delictiva y asimismo por el riesgo de fuga. Entiende que no hay una vulneración del derecho de defensa porque ha tenido conocimiento que se puede exigir de un secreto de las actuaciones y que en todo caso no eximía que el letrado pudiera proponer las pruebas que estimara pertinentes. Llegado así, el letrado insiste y dice, pues mire, voy a plantear un incidente de nulidad ante la audiencia provincial porque primero, no estoy de acuerdo en que me diga usted que no se ha vulnerado ese derecho de defensa cuando no se me han proporcionado los elementos esenciales de la imputación, los elementos esenciales de las actuaciones para poder impugnar la imputación. Y en segundo lugar, mire usted, me está haciendo una incongruencia omisiva porque no se ha pronunciado sobre la cuestión relativa al intérprete. Es que no me ha dado usted la posibilidad de ejercitar el derecho de defensa en la medida que mi cliente no ha podido hacer alegaciones porque no se ha enterado de lo que ha pedido el Ministerio Fiscal. La audiencia provincial, en la sección primera, dicta una autonulidad y dice, bueno, mira, el secreto del sumario no es un derecho limitativo de un derecho fundamental, simplemente es un retraso del conocimiento de las actuaciones a un momento posterior. Y así se queda. Y dice, respecto a esa incongruencia omisiva, que como el letrado fue designado por el propio investigado y que el letrado no dijo nada de que se tradujera y además estuvo el intérprete, pues que no se ha vulnerado derecho alguno, derecho de defensa. Y además es que luego se inhibió el juzgado de COIN a Málaga, que es el que asumió la competencia, y el juzgado de Málaga se volvió en la ratificación a hacer una comparecencia de ratificación con el letrado designado por el investigado y además también asistió el intérprete, por lo cual entendió que no se había vulnerado derecho alguno porque nadie dijo de traducción. Tras la interposición del recurso de amparo ante el Tribunal Constitucional, esto ocurre en el año 2022, la Audiencia Provincial establece una fianza del ciudadano serbio y se abona al día siguiente por el juzgado de instrucción de 20.000 euros quedando en libertad. ¿Cuáles son los motivos de amparo que plantea el letrado frente a estos autos del juzgado de instrucción y la Audiencia Provincial resolviendo sobre la apelación? En primer lugar, que se había vulnerado el derecho a acceso, famoso, y el derecho de defensa respecto a también a la comparecencia, a la falta de traducción del intérprete,
Y según este letrado, pues se habían vulnerado 3 derechos. El derecho a la tutela judicial efectiva, puesto que se había omitido en la notificación del auto los hechos esenciales para poder impugnarlo. Se había omitido también, o se había vulnerado el derecho de defensa porque no había podido establecer, pues saber cómo ejercitar la defensa frente a esa privación de libertad. No sabía si se habían adoptado o no con arreglo a la ley esa privación porque no se le había notificado nada más. Simplemente se le había dicho esto es para que no vuelvan a delinquir y esto es para que tampoco destruya las pruebas. Y se había vulnerado también su derecho a la libertad personal, puesto que se le había privado sin los requisitos legales seguidos. El Tribunal Constitucional abre una pieza de suspensión en la medida que está privado de libertad, pero queda sin efecto dicha pieza por carencia sobrevenida del objeto, porque en el momento que tiene que resolver ya se había puesto en libertad al individuo por el pago de la fianza de 20.000 euros. ¿Qué es lo que dice el Ministerio Fiscal en el escrito que hace delegaciones para resolver el Tribunal Constitucional? Pues en primer lugar que el auto notificado excluyendo todo el relato fáctico y los indicios racionales de criminalidad habían privado al letrado de tener un conocimiento de las actuaciones y por lo tanto se había limitado su derecho de defensa, que constituía un elemento mínimo para que pudiera ejercer ese derecho de defensa, esos elementos esenciales de las actuaciones para impugnar la legalidad. Entendía el Ministerio Fiscal que se había vulnerado el principio del derecho a la libertad y el derecho a la tutela judicial efectiva. Daba un tirocillo de orejas al juzgado de instrucción porque manifestaba el Ministerio Fiscal del Tribunal Constitucional que no había ningún óbice, no había ninguna razón por la cual tenía que haber suspendido el juez de instructor la comparecencia para haber ofrecido, haberle dado los materiales esenciales para poder impugnar la privación de libertad y que luego se celebrara la comparecencia del artículo 505. Y que, por lo tanto, se había vulnerado ese derecho de defensa y asimismo la tutela judicial efectiva en la medida que el auto notificado no se había hecho referencia ni a esos elementos ni tampoco a las razones por las cuales se había privado de libertad por la concurrencia de los indicios racionales de criminalidad. El Ministerio Fiscal sí se pronuncia sobre el intérprete de Servio y dicen que si el derecho de defensa incluye el derecho a alegaciones y el derecho a la última palabra, pues evidentemente si estuvo presente el intérprete, pero el juez no le obligó a traducirle al intérprete, al investigado, el investigado no tuvo ni idea y por lo tanto no pudo hacer alegaciones a lo que decía el Ministerio Fiscal. Llegados al punto de que tiene que resolver el Tribunal Constitucional de la sentencia, pues viene a manifestar en primer lugar lo que es la jurisprudencia constitucional sobre la materia, es decir, el secreto de las actuaciones y el derecho de información. Y viene a manifestar que el punto de partida es la constatación que esos derechos de información y acceso al procedimiento que se predican con carácter general a todo investigado en un proceso penal tienen que reforzarse y exigirse doblemente cuando se trata de una privación de libertad, por una razón evidente. No se priva o se limita el derecho de defensa solamente, sino también el derecho a la libertad. Esas garantías legales exigibles o doblemente reforzadas de información cuando se trata de una persona privada de libertad son las que entroncan con lo dispuesto en el artículo 5 y 6 del Convenio Europeo de Derechos Humanos. Hemos visto que con la Carta Europea de Derechos Fundamentales constituyeron la base de la directiva que dio lugar a la redacción de la Ley Orgánica del 2015, que vino a suponer una modificación de todos los preceptos legales que regulan esa privación de libertad, en concreto el artículo 302, 505, 520 y 527, que son las garantías que exige la ley para que se pueda privar de libertad. Si no se cumple con las garantías dispuestas en estos preceptos, se ha vulnerado, según el Tribunal Constitucional, ese derecho fundamental a la libertad personal. Tras la reforma del año 2015, entonces el Tribunal Constitucional considera que constituye un elemento esencial en la privación de libertad notificar al investigado y a través de su letrado los elementos de las actuaciones esenciales para impugnar la legalidad de esa privación de libertad. De manera que en el caso de que esté privado de libertad, si bien se reconoce en algunos supuestos el secreto de las actuaciones, el secreto del sumario nunca, en los supuestos de que se priva de libertad y sin acordar la prisión, va a admitirse que se restrinja en un triple sentido. Siempre tiene que notificarse y tiene que tener conocimiento el letrado y el investigado de los hechos que se le imputan, de las circunstancias o de las causas o de los elementos incriminatorios que existen contra el mismo. Y en tercer lugar, tiene derecho, como hemos dicho,
al acceso a los elementos de esas actuaciones. ¿Cuándo debe de alegar? Si es un elemento importante que quiero que sepan ustedes, si así se ha pronunciado el Tribunal Constitucional, ¿cuál es el momento en el cual tienen que solicitarse dicha acceso a los elementos esenciales de las actuaciones para impugnar? Pues en primer lugar, en sede policial se puede pedir y se pedirá en todo caso y se tiene que proporcionar antes de que se practiquen la prueba o la declaración de investigar o del sospechoso policial. Y en segundo lugar, en fase judicial, el momento exacto es la comparecencia previa a la celebración de la comparecencia para acordar la prisión. En este caso, el letrado tiene que decir, ya quiero que se me dé acceso, porque no he tenido acceso con anterioridad. En ese momento, según el Tribunal Constitucional, debe de paralizarse dicha comparecencia, darse los elementos esenciales si no se han dado, y en este momento si no se acepta esa entrega de ese material o de esos elementos esenciales, tiene que hacerse la correspondiente protesta. Porque si el letrado no protesta, luego no puede recurrir en la apelación. No puede decir, mire, recurro el recurso este auto de prisión porque no se me han notificado los elementos esenciales. Ya, pero usted no ha hecho la protesta en el momento adecuado. De manera que si no lo hace, luego no puede operar de oficio. El derecho a la última palabra decimos que el juez tiene que preservar ese derecho a la última palabra, pero el principio de acceso a los elementos esenciales, en principio, tiene que ser rogado según lo que ha manifestado el Tribunal Constitucional. ¿A quién le corresponde realizar esa determinación de los elementos esenciales de la imputación? Evidentemente es al juez. No puede ser el letrado. Si fuera por el letrado cedería todo, pero evidentemente es al juez al que le corresponde, teniendo en cuenta el fundamento de ese decreto del sumario, pues qué elementos, pero tiene que hacerlo en todo caso porque la controversia que se suscita o el principio contradictorio es aplicable también en comparecencia. Si el Ministerio Fiscal ha tenido acceso a todos los elementos que hay que tienen atestado y a las pruebas para fundamentar la solicitud de una prisión, el letrado tiene que también tener en cuenta todas las pruebas que existen, por lo menos las que le incriminan, para poder alegar ese derecho de defensa. ¿Cuál fue el fallo? Pues el fallo del Tribunal Constitucional fue que evidentemente estimó y entendió que esos autos del juzgado de instrucción y los que resolvía la audiencia provincial en recurso de apelación había vulnerado el derecho a la libertad personal porque se había privado de libertad a este individuo sin hacer uso del derecho de defensa y de información de los elementos esenciales de la imputación. Y asimismo se había vulnerado ese derecho de defensa porque no se le había notificado en el auto, en la copia del auto, los elementos para que pudiera impugnar esa privación de libertad. Tribunal Constitucional, ahora sí, nos tira de las orejas al juez de instrucción y dice que en todo caso tiene que ser el juez de instrucción el que tiene que hacer una tarea de seleccionar de esos materiales, proporcionar sobre las condiciones que hemos dicho por escrito, y la que tiene que recordarse claramente los hechos que se le imputan, así mismo también lo que son las razones o los fundamentos de la incriminación y algunas de las finalidades que se persiguen con la privación de la libertad. Sin embargo, el Tribunal Constitucional, como estima el primero de los supuestos, pues no entra a valorar sobre el segundo de los supuestos. Es decir, nos hemos quedado con la duda si efectivamente se había vulnerado el derecho de defensa del investigado porque no se le había traducido la petición del Ministerio Fiscal. Por lo tanto, habrá que esperar a otro supuesto en el que el Tribunal Constitucional se pronunciará sobre el mismo. A mi juicio, yo entiendo que se había vulnerado, es decir, no cuesta nada, ya que tenemos un intérprete pues, que haga su trabajo, que para eso va a cobrar y que efectivamente se le informe. Sobre todo si nos tenemos en cuenta la importancia de ese derecho a la última palabra que se predica en todos los juicios, incluso en los juicios de delitos leves, cuanto más en un procedimiento en el cual se le va a privar de libertad. Y con esto, en principio, para no aburrirle más, habría acabado mi conferencia sobre este tema. Lo que he pretendido pues, es hacer un recordatorio de lo que es el derecho de defensa, la articulación, principales pronunciamientos del Tribunal Constitucional, y específicamente hacer referencia a este tipo de actuaciones y ya verán cómo ustedes se va a plantear en otras guardias, porque cada vez se da más seguir las actuaciones y evidentemente se supone un esfuerzo por parte de los juzgados en aportar esa información necesaria para que su juez pueda hacer efectivo el derecho de defensa. Y con esto doy por terminada mi intervención y abierto el turno si quieren hacer algún tipo de preguntas y estoy abierto en la medida en la que pueda responderlas. Gracias.
Si os parece, comenzamos con vamos haciendo de las preguntas que tenemos a través de los compañeros que están online y las presenciales, ¿vale? En cuanto a la protesta que ha comentado anteriormente, nos pregunta la compañera Purificación Silva, perdón, que si se debe protestar en sede judicial y pedir que conste la propuesta de las actuaciones. ¿Una? Que si se debe de protestar en sede judicial y pedir que conste la protesta de las actuaciones, como comentó Claro, usted vamos a ver, anteriormente. en la comparecencia, les he dicho, en la comparecencia de prisión abierta a la comparecencia con carácter previo, cuando se le da traslado, el Ministerio Fiscal empieza a manifestar pues, la concurrencia y pide tal. Se le da traslado al letrado y el letrado manifiesta, mire, sería, no he tenido acceso a los elementos esenciales o a los elementos de las actuaciones iniciales para impugnar, por lo cual entiendo que se está vulnerando el derecho de defensa. En este caso puede suceder que no hay que esperar. A lo mejor yo, evidentemente, de oficio puedo darle esa información en carácter previo, porque sí es cierto que la idea con anterioridad a que se pronunciara el Tribunal Constitucional, yo esa información la daba verbalmente, pero verbalmente no sirve, tiene que darse por escrito. De manera que el problema que tenemos los jueces de instrucción cuando se procede es extraer de una cantidad así enorme qué material se le tiene que proporcionar al letrado o no, no es fácil. Porque a veces dicen, vamos, el del Tribunal Constitucional se le tiene que acceder y se tiene que dar parte del expediente, pues parte del atestado. Yo entiendo que si lo esencial es que yo dicto mi auto, evidentemente en el auto cuando notifico la parte del testimonio no omito nada. Lo que no incorporo es toda la información que tengo. Es decir, a este señor se le ha visto en este sitio, con este sitio, se le ha introducido la droga, pero yo no digo este señor anteriormente se ha visto con este señor, con este y con este señor si no está detenido, porque evidentemente estaríamos tirando la investigación judicial. De manera que dicen, bueno, algún letrado ha planteado, ¿por qué no se me proporciona, por ejemplo, las fotografías de los seguimientos? Miren, no se le proporciona porque si usted va solo se la puedo proporcionar, pero si usted está con otra persona que no está identificado o que no está sujeto todavía porque no se le ha detenido, evidentemente le puede decir, mire, es que yo he tenido fotografías en las que te están viendo a ti. Uno va para un lado y el otro va para el otro lado. Entonces, evidentemente no puedo entregar esas fotografías. Pero la pregunta que me está realizando, en el abierta la comparecencia, en ese momento es cuando debe de hacerse valer, no me han entregado nada, quiero que se me entreguen los elementos esenciales o los elementos para poder impugnar la legalidad. Y a partir de ahí, cuando el juzgado de instrucción le diga, pues mire, no se le va a entregar nada, por lo que sea, o esta circunstancia, ahí le debe levantar la protesta. Y ahí se constará en la audiencia que se graba y eso es el requisito imprescindible para que luego pueda reproducirse esa petición ante la audiencia provincial. Porque la audiencia provincial va a decir, si usted no levanta protesta, no se queje luego porque esto no es de oficio. El acceso a los estos es una cuestión que tiene que pedir el tribunal. Digo, tiene que pedir, perdón, al tribunal o al juez de instrucción el letrado. Sí. ¿Tenía una pregunta para allá un compañero también? Un caso de laboratorio que pasó hace poco, una actuación secreta, y en entrevista en sede policial, la entrevista de derecho humano, entrevista reservada antes de la declaración, resulta que me ponen a un intérprete que no es el clásico intérprete que llaman al juzgado, es un miembro de la comisaría y que trabaja con ese grupo de investigación durante meses, traduciendo, o sea, 8 horas al día. A mí no me daba confianza ese intérprete, evidentemente recomendé que no abriese la boca. ¿Cómo interpretaría el juez de instrucción que el intérprete sea un miembro de la comisaría? Vamos a ver, un miembro de la comisaría, pero es un policía. O es una persona que trabaja para la comisaría. Trabaja para la comisaría. Pues evidentemente yo no puedo dudar que ese intérprete, por el hecho de que trabaje para la policía, vaya a mermar el derecho de defensa. Otra cuestión distinta es si el intérprete está capacitado para realizar esa traducción o no. Porque yo no entiendo que, puedo decir, bueno, este señor no entiende suficientemente el idioma o no está habituado con el idioma, si se trata de un idioma raro, pero el hecho de que sea un intérprete que esté habilitado como tal, el hecho de que trabaje para la comisaría habitualmente, a mí no me supone que yo tenga que presumir. Tendría que gritar usted por qué usted duda de esa verdad, por el hecho de que esté en la policía. No, pero no es el policía, no es el que está en la puerta del policía que le hace de intérprete. No, pero básicamente es un investigador más de su. ¿Por qué? Pero no es un investigador propiamente dicho. Me quiero referir que es una persona que trabaja con, es un intérprete que trabaja, es decir, los servicios, tanto Andalucía contrata unos servicios de unos intérpretes para que actúen en sede judicial y también
tira a la policía de intérpretes para la red policial. Yo entiendo que es mientras el momento en que se ejercite sus funciones de intérprete, ¿por qué tengo que presumir yo que es que como trabaja habitualmente con la policía, es que forma parte de la investigación policial? Y le explico, concretamente en estos grupos se utilizan siempre a los mismos intérpretes y en este caso utilizaron el intérprete que ha estado durante meses transcribiendo conversaciones telefónicas es el mismo al que han puesto a traducir la entrevista reservada con el letrado. Pero ya había una intervención con anterioridad. Al intérprete telefónica, y esos intérpretes, este en concreto, era... ¿Y lo que no entiendo es por qué considera usted que se vulnera ese derecho de defensa con intérprete que trabaja? ¿Duda de la profesionalidad? ¿Entiende usted que está mediatizado o está aleccionado por la policía? Que si usted no acredita eso, No, yo no puedo entenderlo. Es decir, yo no puedo obligar a la policía a decir no, con este intérprete no, con este, con este y con este. Ellos trabajan. Mientras que esté asistido un intérprete, eso es lo que tiene que tener claro. Y usted lo que tiene que tener claro es qué es lo que se le está informando, que le traduzca bien, qué es lo que se le está imputando, qué materiales tienen contra él y los derechos que le asisten como su estatuto como detenido. O sea, que se entiende igual de reservado, aunque el intérprete sea un miembro. Pero reservado significa, reservado entienden ustedes que como el intérprete trabaja para ellos, inmediatamente le va a decir a la policía. Correcto. Yo presumo por eso, es decir, vamos a ver, ellos tienen un deber de actuación y deber de confidencialidad. Cuando actúa un secreto, es decir, partes en el procedimiento, no puede un letrado contarle a otra cosa de lo que ocurre dentro de un procedimiento. Pues el intérprete tampoco ocurre. El intérprete, en principio, cuando se le toma declaración, cuando actúa conforme al juramento de que actúa y que no va a contar absolutamente nada, porque si no estaría revelando. Entonces, si así lo hiciera, estaría cometiendo un delito de revelación. Porque, entonces, yo no entiendo si se dice la activación de reservada, pues no sé hasta qué punto este señor le va a informar, o sí o no, pero tenía que acreditarlo. Es decir, lo digo, me va a plantear un recurso de un habeas corpus porque el intérprete resulta que está, pero no es un policía. Entonces, no podemos presumir que este señor inmediatamente después le va a contar a usted la estrategia defensiva. Presume directamente que... Yo me presumo, no, lo que hay es una presunción, igual que a un investigador asume la presunción de inocencia, a un intérprete le presume también la presunción de inocencia. No puedo entender que por el hecho que esté trabajando con la policía vaya a quebrar su deber de confidencialidad de la interpretación y le vaya a contar a la policía lo que usted le está diciendo en la estrategia defensiva. Porque si no me lo acredita, si luego se ve que efectivamente eso es así, pues ya sería un delito distinto. Pero yo entiendo que no estaría limitado o no presumo que se pueda considerar así. Por lo menos yo. Ya, a lo mejor el Tribunal Constitucional en algún momento llega en su momento y dice que sí, pero eso sería ya, porque yo no me puedo meter ahora en camisa de 11 varas a decirle qué tipo de intérpretes, porque no soy yo el que lo paga. Yo no sé cómo funciona el sistema de intérpretes. Lo que sí tengo que ver y verificar es que al letrado y al investigado, si es extranjero, en la información de los derechos está asistido un letrado, de un intérprete. Porque si no sabe el idioma español, ya le pueden contar todos los derechos y si no se ha enterado, como si no se lo hubieran informado. ¿Vale? Pasamos al siguiente, David, para Sí. ir agilizando. Si hay una pregunta, La pregunta mía es, ¿el Ministerio Fiscal tiene acceso a...? siempre. El Ministerio Fiscal, además a ustedes siempre ponemos en la coletilla, ponemos esto, es que el Ministerio Fiscal no le afecta a seguir otras actuaciones, solamente es al letrado. Y normalmente, pues por el Ministerio Fiscal, se tiene que ser un organismo público, porque tampoco tiene acceso a la acusación particular. Pero el Ministerio Fiscal, como saben ustedes, no está afecto al seguir otras actuaciones. ¿Alguna pregunta más por aquí? Tenemos aquí. Una pregunta solamente, a ver si se entiende que, a ver, un extranjero que está en prisión lo dejan en libertad mientras tanto que haya juicio y imponen como medida cautelar que no puede abandonar España. Y cuando lo notifican en prisión de esa medida cautelar, no hay introductor presente. ¿De acuerdo? No hay traductor presente. Como hay extranjero que habla español, le notifican la medida cautelar, pero en español. No hay introductor presente. Sí que lo dice el funcionario, según él, de palabra, que le traduce al inglés y tal. Y este señor, conforme sale de prisión, se intenta montar en un avión y otra vez va para adentro. No lo sabía. Hay una sentencia del Tribunal Constitucional que dice, que expresa, no me acuerdo ahora el número correctamente, pero se dice explícitamente que las medidas cautelares se consideran como un elemento que hay que traducir. Evidentemente no la medida cautelar, lo que tiene que traducirse es todo.
Pero el investigado tiene que tener conocimiento. Si esa encima notificación de ese auto no se ha realizado en presencia del letrado, porque no se le notifica, cuando se le notifica por el centro penitenciario, no se le notifica en presencia del letrado, y no hay un intérprete, él no tiene por qué tener acceso, y además se ve que es de una nacionalidad extranjera y que no habla la lengua del tribunal o del instituto del centro penitenciario, yo entendería que él no ha tenido el conocimiento de esa medida que no pueda abandonar el territorio nacional. Por eso lo que tienen que hacer constar en instituciones penitenciarias es, hay un intérprete, se ha de constar, y esa es una opción. Porque en todo caso, si yo no tengo conocimiento de esa medida, aunque me la estén notificando, yo no sé lo que me están diciendo. Bueno, eso fue en Málaga, me lo mandaron otra vez a la prisión. Luego, cuando se ratificó aquí en Constitución, vamos a ver, si a mí me preguntan, yo sería un requisito en el cual yo pondría, si a mí yo no acordaría la prisión por esa circunstancia, porque lo primero que exigiría el centro penitenciario es dónde está la notificación, firma, y si es extranjero, si hay un intérprete, y si ha existido un teletrado, ¿quién ha hecho? Claro, pues, eso es lo que tenemos que verificar, porque si no, claro, pues de manera, y luego tenemos el juicio de quebrantamiento, pero eso es lo que se tiene que hacer, ¿vale? Es decir, que tenemos que acreditar lo que no se puede dar por supuesto que se le ha traducido. Tiene que aparecer el intérprete con su número de identidad y su número para poder constatar efectivamente esa realidad. Si quieres, te contestamos. ¿Verdad? Si quieres, te contestamos. Pregunta a un compañero online y si os parece, ya esta es la última porque ya lo hemos pedido de la hora. La opinión que tiene sobre la instrucción 1/2024 de la Secretaría de Estado de Seguridad sobre el derecho del detenido. La nueva actualización que hay sobre el derecho que tiene el detenido, la capacidad de la celda, el tiempo máximo, registro. ¿Qué opinión me parece a mí? Vamos a ver, es que desde el punto de vista, una cosa es la actividad policial y otra cosa es, no me corresponde a mí pronunciarme sobre eso. Es decir, la directriz, pues, si se ha dictado por la ley aprobada por el Parlamento y reguladora de una ley orgánica, pues evidentemente, seguramente se puede mejorar. Pero yo tengo que preservar lo que es la garantía del derecho de defensa, de cómo se realicen las celdas, de cómo se llevan a cabo, bueno, pues todo es mejorable. Pero en este caso no creo que esté facultado para hacer un comentario sobre la misma. Bueno, pues muchísimas gracias por todo esto. Ahora me veo que en guardia me van a ir a ustedes a ver los juegos.